Buenos días, profe. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Vamos a ver entonces unos videitos de la segunda ley de la termodinámica. Iniciamos con la segunda ley de la termodinámica. No sé, pero esto arrastra más. Mire, o sea, que esto va, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de termodinámica donde hablaremos de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a dividir este tema en dos clases y esta va a ser la primera de ellas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos, espero que les sirva, espero que les guste y sea muy útil para todos sus estudios. Aquí podemos observar, el cambio no se nota, lo podemos tratar como un depósito que está absorbiendo energía. De esta manera podemos definir dos tipos de depósitos que son sumidero cuando está absorbiendo calor y fuente cuando está suministrando calor. Un ejemplo de un sumidero puede ser el océano o el aire ambiente. Yo puedo tener una cuchara caliente y la pongo a enfriar en el agua del mar y ese calor que absorbe esa agua es tan pequeño en comparación de su gran volumen que no va a hacer que aumente la temperatura de todo el océano. Por eso lo podemos considerar como un cuerpo que está absorbiendo calor sin aumentar su temperatura. Por su parte, una fuente puede ser, por ejemplo, un horno que nos está brindando calor y no está disminuyendo su temperatura. Estos son los depósitos de energía térmica. Por su parte, una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía o que transforma el calor en trabajo. Vamos a simbolizarla con el circulito que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Esta máquina térmica se caracteriza de la siguiente manera. Ella recibe calor de un depósito a alta temperatura que suministra calor, es decir, de una fuente, que es de lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Ella recibe ese calor y hace lo suyo, transforma el calor en trabajo o transforma una parte de ese calor en trabajo. Y lo demás, el calor desecho, lo que sobra, lo suministra, lo libera en un sumidero, un depósito de baja temperatura. Ella además contiene un fluido que opera en ciclo que está internamente. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. Esa es una máquina térmica, un dispositivo que transforma calor en trabajo. Un ejemplo de una máquina térmica real son las centrales eléctricas de vapor, que son maneras de obtener energía eléctrica y que son de la siguiente manera. Vamos ahora sí a ver qué es lo que hay dentro de ese círculo. En una central eléctrica de vapor vemos los dispositivos que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Son dispositivos de flujo estacionario que podemos analizar mediante la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo estacionario. De pronto, si no recordamos este tema, los invito a ver la clase de la primera ley de la termodinámica en dispositivos de flujo estacionario. Bien, recordemos un poco esto. Tenemos una bomba. Una bomba es un dispositivo, una máquina que transforma el trabajo en energía de flujo. Yo le doy un trabajo y él le da una energía o hace que el fluido que está pasando a través
de ella aumente su energía de flujo. Ella trabaja con líquidos. Cuando tenemos un dispositivo de este tipo que trabaja con líquidos lo llamamos bomba. Cuando trabaja con gases lo llamamos compresores. Entonces ella recibe un trabajo y le da mayor presión, mayor energía al líquido que está fluyendo por allí. Una caldera es un intercambiador de calor en donde se transforma el líquido en vapor. Una turbina es lo opuesto a la bomba. Ella transforma la energía que tiene el fluido en trabajo. Y un condensador es otro tipo de intercambiador de calor en donde el fluido se condensa. Pasa de ser gas a ser un líquido. Con esos 4 dispositivos obtenemos el trabajo que deseamos, transformamos el calor en trabajo. Entonces aquí vemos que en la caldera, como cuando las sustancias pasan de líquido a vapor, necesitan una energía, en la caldera estamos suministrando el calor que viene de la fuente. Después obtenemos el trabajo por medio de la turbina y el calor de desecho lo liberamos en el sumidero mediante el condensador, ya que las sustancias también, cuando se transforman de gas a líquido, de vapor a líquido, liberan una energía. También hay un trabajo que se debe suministrar a la bomba. Por lo tanto, el trabajo neto de salida, que es lo que estamos obteniendo de este proceso, va a ser el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Ese calor que sale representa energía que se desperdicia y esa energía siempre va a ser cero. Nunca voy a lograr transformar todo el calor en trabajo. Aquí continuamos viendo la central eléctrica de vapor. Ya la vemos un poco más amplia. Vemos cómo el calor viene a la caldera de una fuente y se desecha a un sumidero el calor que sobra, y el trabajo lo obtenemos por medio de la turbina, también teniendo que darle un trabajo en la bomba. Pues bien, si tomamos nuestras fronteras de sistema, recordemos que un sistema es algo que elegimos para analizar. Entonces, si elegimos para analizar todo eso que está internamente dentro de esa máquina térmica, nuestro fluido que está girando entre esos 4 dispositivos va a estar dentro del sistema, dentro de las fronteras, vamos a tener lo siguiente. Recordemos que el trabajo neto de salida es el trabajo que sale menos el trabajo que entra. Y tomando un sistema de esta manera, podemos hacer un análisis de primera ley, un balance de energía, en donde encontraremos que como la energía global de ese fluido que está ahí entre esos 4 dispositivos no cambia con el tiempo, él va cambiando a medida que va pasando por cada uno de ellos, pero siempre a la entrada de la bomba va a tener las mismas propiedades, a la salida de la bomba las mismas propiedades, y así con los demás dispositivos. La energía no va a cambiar con el tiempo, por lo tanto, la energía que sale es igual a la energía que entra. Tendremos de esta manera que el trabajo que entra más el calor que entra va a ser igual al trabajo que sale más el calor que sale. Organizando términos, podemos llegar a la ecuación que tenemos en el recuadro. El trabajo neto de salida, que es igual al trabajo que sale menos el trabajo que entra, será igual al calor que entra menos el calor que sale. Algo que es muy importante y que vale la pena mencionar es que el fluido que está pasando entre esos 4 dispositivos es conocido como fluido de trabajo. El fluido desde y hacia el cual se transfiere el calor. Esas centrales eléctricas de vapor generalmente trabajan con agua. Agua que va cambiando de fase de líquido a gas a medida que va pasando por este ciclo. Una manera de medir el desempeño de una máquina térmica es mediante la eficiencia térmica. En estas máquinas nosotros estamos dando un calor y estamos obteniendo un trabajo. Entonces, para ver qué tan bueno fue el desempeño de ella, basta con comparar eso que estamos dando con lo que estamos recibiendo. Y eso es lo que hacemos mediante la eficiencia térmica, que se da por la ecuación que vemos en la diapositiva. Hacemos una comparación, una relación entre el trabajo neto de salida, que es lo que estoy obteniendo, sobre el trabajo de entrada, que es lo que estoy dando para obtener eso. Y de acuerdo a
la ecuación que dedujimos la diapositiva pasada, también lo podemos expresar como 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra, ya que el trabajo dentro de salida es calor que entra menos calor que sale. Eso también lo podemos expresar como lo vemos en el recuadro rojo. La eficiencia térmica igual a 1 menos QL sobre QH, donde QL es el calor que sale y QH es el calor que entra, el calor que es transferido de la fuente. Solo otra manera de llamarlos. También vale la pena notar que a la temperatura a la cual está la fuente, el depósito que está suministrando calor, también la solemos llamar T sub H, y a la temperatura a la cual está el sumidero o el depósito donde estoy liberando el calor, la suelo llamar como T sub L. Cuanto mayor sea la eficiencia térmica, menor será el consumo de combustible y por ende la contaminación y los costos. Vale la pena mencionar aquí que a las máquinas que transforman la energía térmica, que transforman el calor en trabajo, pero que no trabajan en ciclo, también se les denomina máquinas térmicas. Por ejemplo, los motores de combustión interna, y también se calcula la eficiencia térmica de la misma manera en que calculamos la eficiencia térmica para las máquinas térmicas que venimos mencionando. La comparación entre el trabajo que se obtiene sobre el calor que se da para obtener ese trabajo. Aquí vemos la eficiencia térmica de algunos motores de combustión interna, el motor a gasolina y el motor diésel. Como podemos ver, menos de la mitad de la energía que se suministra se transforma en trabajo, lo cual luce como muy poco. Y por ende, todavía tenemos un gran desperdicio de energía en nuestra sociedad, y ahí está nuestra labor como ingenieros. Debemos buscar maneras en que esa eficiencia térmica sea más alta, en que aprovechemos mejor la energía y de esta manera disminuyamos la contaminación y todos los efectos adversos que vienen con ella. Y así podamos hacer de este mundo un lugar mejor, que creo que es el objetivo de todos nosotros como ingenieros. Bien, teniendo ya claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar formalmente la segunda ley de la termodinámica. Este es el enunciado de Kelvin Planck. Ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Es decir, que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Siempre va a haber algo de ese calor que se tiene que desechar. Eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. Este es un enunciado que se ha logrado por medio de observaciones experimentales y nunca se ha visto un ejemplo en donde no se cumpla. Eso es lo que nos dice la segunda ley, que la energía tiene calidad. No podemos utilizar todo el calor para transformarlo en trabajo, sino siempre vamos a tener algo de calor de desecho. Siempre vamos a tener algo de calor que no podemos transformar en trabajo. Bien, repasemos algo de lo que hemos visto. De acuerdo a la segunda ley, la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. Llamamos depósito de energía térmica a los cuerpos hipotéticos que absorben o suministran calor sin disminuir o aumentar su temperatura. Cuando suministran calor los denominamos fuentes, y cuando absorben calor los denominamos sumideros, como el caso del océano y el aire ambiente. Una máquina térmica es un dispositivo que convierte energía térmica en otras formas de energía, y teniendo claro qué es una máquina térmica, podemos enunciar la segunda ley de la termodinámica como ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia térmica del 100%. Esos son algunos libros que recomiendo para profundizar un poco más en el tema. Esa era la parte introductoria de la segunda ley. Y básicamente se resume en que cuando hablamos nosotros de la segunda ley, vamos a hablar entonces ya de máquinas reales, ¿sí? Entonces, cuando planteamos el enunciado de Kelvin Planck, obedece a máquinas térmicas, ¿sí? Que ninguna máquina puede tener una eficiencia del 100%. Que entonces nos dicen que toda la energía que se suministra a la máquina, partes de ella se convierte en trabajo y la otra
energía sobrante se desecha hacia el medio ambiente o hacia un depósito térmico, ¿sí? Acá ustedes ven que inician planteando lo que son los depósitos térmicos. Entonces, los depósitos térmicos son aquellos que me permiten ceder energía o almacenar energía sin cambiar sus propiedades. ¿Me explico? Uno de los principales depósitos térmicos que existe es el mar. Entonces, yo puedo tener agua en pequeña cantidad, un balde de agua, lo llevo a 100 grados centígrados y lo vierto al mar. Y voy a tocar el agua y resulta de que el agua permanece, ¿qué? A su temperatura inicial. Entonces, es tan pequeña la masa que no es capaz de, ¿qué? De hacer cambiar las propiedades del agua del mar. Entonces, bajo ese punto de vista, se conocen como depósitos térmicos. Los depósitos térmicos que suministran energía se llaman ¿qué? Fuentes. Y los que reciben energía se llaman sumideros. La mayor fuente de energía que nosotros tenemos es que el sol. Observamos que tiene muchísimos años suministrando energía y no se ha agotado. Otro de los grandes reservorios que tenemos nosotros es la atmósfera. ¿Qué pasa? Entonces, los que nos permiten los equilibrios del universo son los reservorios o los depósitos térmicos. Uno de los mayores depósitos térmicos también es la atmósfera. ¿Qué pasa si uno de los depósitos, si un depósito térmico va a dejar de ser depósito térmico? Entonces se pierde el equilibrio del universo. Entonces empiezan a variar ¿qué? Algunas propiedades. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad con la atmósfera? De otra forma me explico, un reservorio tiene la capacidad de él mismo que reciclar. ¿Sí? En el caso de la atmósfera, entonces es tanto la masa que ya está llegando a la atmósfera que entonces va a dejar de ser ¿qué? Reservorio. Entonces, debido a eso es que se aparecen todos aquellos desequilibrios en el clima, en que los ciclos que debe cumplir la atmósfera ya no los cumple. Entonces se ven las grandes que inundaciones, el aire. Entonces sabemos que el aire va de mayor temperatura al de menor temperatura. Entonces se crean movimientos. Entonces esa de alta temperatura a baja temperatura, entonces se crean esos que grandes vendavales, huracanes, debido a esas situaciones. Entonces, esa situación del calentamiento global, entonces significa que la atmósfera está siendo afectada, está dejando de ser que un gran reservorio. Nosotros podemos que reciclarnos. Entonces, la atmósfera, por ejemplo, el gran problema es el CO2. ¿Qué es lo que sucede? Que las plantas absorben ese CO2, ¿sí? Y parte del carbono, entonces el CO2 es carbono más oxígeno, el carbono va hacia la tierra y el oxígeno, ¿para qué? Para reciclar eso que está ocurriendo. Entonces, una forma de ayudar al planeta es sembrando muchos árboles, y de hecho en la actualidad es pertinente hablar de este tema ecológico. ¿Por qué? Porque los árboles lo que hacen es reciclar. Entonces, absorben el CO, más que todo el CO2, ¿sí? Convierten ese CO2 en oxígeno y el carbono lo botan por sus raíces. ¿Para qué? Para producir el abono va a la tierra. Entonces lo están reciclando y están limpiando, reciclando la atmósfera. ¿Qué es lo que generalmente hay algunos autores que hablan de la acumulación de entropía en la atmósfera? ¿Por qué? Porque todo aquel calor que se desecha en los procesos se va ¿para qué? Para el medio ambiente. Entonces estamos influenciando también, existe ¿qué? Una energía. Esa energía, la energía que se pierde por fricción, que se pierde en el caso de los automotores, en los gases,
en los gases que se producen por el tubo del exhausto, productos de qué, de una máquina de combustión. Entonces nos llevan calor y llevan también qué, el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono entonces es el monóxido de carbono es perjudicial para nosotros, es venenoso, y además el dióxido de carbono contamina también, el monóxido y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono entonces también lo reciclan las plantas y el monóxido también. El que es más peligroso para todos nosotros es el monóxido de carbono. Observamos nosotros que entonces una buena combustión es la que produce únicamente dióxido de carbono. No produce ¿qué? Monóxido de carbono. ¿En bajas qué? En bajas proporciones. Entonces de ahí los tratados que aparecen en la actualidad, por ejemplo acá en Colombia, los certificados de gases. Entonces donde la máquina que usted tiene no debe producir, o sea, si tiene una buena combustión, producirá ¿qué? CO2, entonces no produce CO, que el CO2 es el que es más venenoso para nosotros. Pero de todos modos, el CO2 ayuda ¿qué? A la contaminación. De ahí que muchas veces las personas, cuando veamos ahora más adelante lo que es entropía, nos vamos a dar cuenta por qué nos hablan de que el calentamiento global se debe a la acumulación de ¿qué? De la entropía, que la entropía no es nada más que toda esa energía que se pierde de los procesos. ¿Para dónde se va? Pues se va para un reservorio. En este caso, en la Tierra es la atmósfera. Y también al mar, muchos desechos se van ¿qué? Al mar, entonces están contaminando todos esos reservorios. Y por eso es que nosotros decimos que nos estamos autodestruyendo. ¿Por qué? Porque estamos produciendo demasiados gases que a la larga nos van a destruir a nosotros, ¿sí? Y de hecho, pues no se creía, las grandes potencias les interesa es que el dinero, más no les interesa la parte ecológica. O sea, ahora ya se están dando cuenta y observamos que, por ejemplo, si ustedes ven noticias, en esta cumbre que se está haciendo en la actualidad del medio ambiente, dos de los más grandes contaminadores, que es China, Rusia, no asistieron. Estados Unidos es el otro gran contaminador y asistió, pero entonces los que no asistieron fue China y Rusia. ¿Por qué? Porque todavía la energía de ellos está basada en base de ¿qué? De combustibles fósiles. El caso de China utilizan mucho el carbón. ¿Cuál sería la mejor energía? Entonces ahí estaríamos nosotros como ingenieros tratando de investigar. El mejor combustible, digamos, para máquinas térmicas, decimos que es el hidrógeno. Porque si yo quemo hidrógeno, lo que produce es ¿qué? Agua. Produce calor y agua. Entonces, al mezclar hidrógeno con oxígeno para producir una combustión, lo que voy a producir es agua. Entonces, uno de los mejores combustibles es el hidrógeno. Pero el problema es poder controlar el hidrógeno, que es muy inestable. Entonces, en muchos países están haciendo ¿qué? Esos trabajos. Ustedes ven que la Toyota, creo que la Mitsubishi, los japoneses tienen ya motores híbridos que trabajan ¿con qué? Con hidrógeno. Entonces lo que ellos van a producir básicamente es vapor de agua. Entonces estos tipos de máquinas son las que se necesitan. Entonces, pues las máquinas ya existen. El problema es el poder económico, que no las han dejado entrar. El poder económico no han dejado entrar estas máquinas porque todos aquellos países que sustentan sus economías en los combustibles fósiles, entonces caerían. Bueno, entonces esa sería una pequeña introducción de la parte ecológica de que nosotros somos partícipes y debemos contribuir dentro de las investigaciones y tratar de construir máquinas que sean ecológicas.
Bueno, continuando con el tema, el enunciado de Kelvin-Plan trata de las máquinas térmicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El flujo natural del calor. Disculpe, ¿Sí? ¿usted está presentando o no? No estoy presentando. Listo, listo. Estoy haciendo una parte introductoria. El calor siempre se transmite de la fuente de mayor temperatura a la menor temperatura. Eso es lo normal. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo hago para invertir que el calor vaya de menor temperatura a mayor temperatura? Eso se puede hacer mediante ¿qué? Una máquina térmica. Invertir el sentido de flujo de ¿qué? Del calor. Eso se puede hacer mediante una máquina térmica. ¿Me puede dar un ejemplo? ¿Ah? ¿Puede darnos un ejemplo? El aire acondicionado. El aire acondicionado, ustedes observan que es ¿qué? Una máquina térmica. ¿Sí? Ahora, el flujo normal es convertir trabajo en energía. Es muy fácil convertir trabajo en energía, pero lo difícil es convertir energía en trabajo. Entonces es más difícil y eso se hace mediante ¿qué? Las máquinas térmicas. Entonces, el objetivo de una máquina térmica es ¿qué? Introducirle energía y convertir esa energía ¿qué? En trabajo. El caso de una turbina, el caso de termotasajero. Todo eso es posible mediante ¿qué? Una máquina térmica. Las máquinas térmicas entonces deben cumplir con ciertas características. Primero, deben cumplir con el enunciado de Kelvin-Plan. Entonces, que si yo tengo una máquina, le suministro calor, parte de ese calor se convierte en ¿qué? En trabajo y la otra parte se desecha hacia un sumidero. Lo otro que es muy importante, deben trabajar dentro de un ciclo. ¿Sí? Entonces ustedes ven el ciclo de una máquina térmica como la de termotasajero, el ciclo de un motor a gasolina, nos hablan del ciclo Otto, el caso del diésel, del ciclo diésel, el caso del motor de Stirling, del ciclo de Stirling, y así sucesivamente podemos nosotros entonces poder convertir energía en trabajo. Entonces debe cumplir con esas características. Primero que deben desechar, parte de él se convierte en trabajo, deben desechar energía que hacia un sumidero, deben trabajar que dentro de un ciclo. Eso es muy importante. Bueno, entonces, para poder entender esto, vamos a realizar un pequeño problema al respecto. Ahora sí voy a presentar acá bueno, siempre que yo hablo de máquinas térmicas, ¿debo hablar de qué? De una máquina térmica. ¿Debo hablar de qué? De depósitos de calor. ¿Sí? Aquí estoy hablando de una máquina térmica que me reversa el calor, que se conoce como refrigerador. ¿Sí? En el caso, todavía no hemos visto la parte de refrigeración. Y vamos a ver entonces cómo represento yo una máquina térmica. Una máquina térmica la represento de esta forma. Que la máquina térmica recibe calor, ¿sí? De una fuente de alta temperatura, absorbe ese calor, parte de él lo convierte que en trabajo y el otro lo desecha. Entonces, esta es la forma de representar que una máquina térmica. Y observe que acá adentro entonces se representa que el ciclo de la máquina térmica. Y aquí la producción de calor. Entonces, siempre que ya hablo de máquinas térmicas, por segunda ley, entonces hablamos de qué? De la eficiencia. ¿Por qué? Porque nos hablan de calidad de la energía. Cuando hablan de la calidad,
yo la puedo representar o la puedo valorar mediante su eficiencia. Acá entonces nos aparece que la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo que produce sobre el calor que entra a la máquina. De esa forma, planteo la eficiencia térmica ¿de qué? Pues de una máquina de este tipo. En este caso, observo una máquina térmica que puede ser como termotasajero, donde aquí en la parte que estoy señalando sería la caldera, esta sería la turbina, estos serían los condensadores, ¿sí? Y esto sería una bomba. ¿Por qué el condensador acá? Porque aquí esto sale a cierta temperatura con cierta calidad y resulta que si yo coloco una bomba acá, la bomba solamente para que trabajen eficientemente, ellas bombean líquido. Entonces, del condensador solamente debe salir ¿qué? Líquido. ¿Para qué? Para que lo tome la bomba y lo vuelva ¿qué? A introducir a la caldera y poder producir ¿qué? Ese ciclo. Bueno, entonces tenemos ahí que una máquina térmica. La eficiencia de la máquina térmica. Ahora, nos dicen que el trabajo de salida. Si yo llego y hago un balance de energía, entonces voy a colocarlo acá, voy a colocar acá el círculo este. Entonces voy a hacer el estudio de la máquina térmica. Entonces, ¿qué es lo que atraviesa la frontera? Q sub H, Q sub L y trabajo. Entonces yo puedo hacer el balance de energía y decir que Q sub H va a ser igual al trabajo más Q sub L. ¿Sí? Donde Q sub H va a ser, trabajo va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. Entonces yo puedo reemplazar esto entre Q sub H menos Q sub L. Q sub H menos Q sub L. El calor de entrada es Q sub H, entonces la eficiencia también la puedo expresar como 1 sobre Q sub L sobre Q sub H. Es otra forma de expresar que la eficiencia. Donde nosotros podemos decir que el trabajo va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. ¿Sí? Yo puedo reemplazar esto acá y el Q de entrada no es nada más que Q sub H Si reemplazo esto acá, entonces me quedará que Q sub H menos Q sub L sobre Q sub H. Entonces al dividir me quedará Q sub H sobre Q sub H va a ser igual a 1. Donde esta eficiencia también va a ser igual a 1 menos Q sub L. Vamos a hacerlo aquí así para que sea mejor. Q sub L sobre Q sub H. Entonces, la eficiencia térmica también es igual a 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Reemplazando este trabajo por Q sub H menos Q sub L sobre Q sub L. Entonces, como el Q sub H está dividiendo ambos términos, entonces este quedará como 1 y este Q sub L sobre Q sub H, que quedará acá. Entonces, la eficiencia va a ser igual a 1 menos Q sub L sobre Q sub H. Esa es la otra forma de cómo yo puedo expresar la eficiencia. Bueno,
Vamos entonces a resolver un problema. Dice una planta termoeléctrica que genera una potencia de 1500 megavatios. Haga de cuenta que sea termotasajero. Consume carbón a razón de 60 toneladas hora. Si el poder calorífico es de 330.000 kilojulios kilogramo, determine la eficiencia total de esta planta. ¿Qué significa? Que yo estoy conociendo acá que esta planta acá tiene una salida de potencia de 150 megavatios. Entonces conozco esto. En otras palabras, conozco el trabajo neto de salida. Consume carbón a razón de 60 toneladas hora. Si el poder calorífico del carbón es de 30.000 kilojulios kilogramos, determine la eficiencia total de esta planta. Entonces, con estos datos, si el poder calorífico es de 30.000 y el consumo, yo puedo calcular que la entrada de calor. Yo puedo que calcular la entrada de calor. Entonces, por eso tenemos que poder calorífico va a ser igual a 30.000 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, el calor de entrada lo puedo calcular entonces con el flujo de carbón, 60 toneladas por hora. Entonces, una tonelada equivale a 1.000 kilogramos, ¿sí? Y tengo una hora, lo paso a segundo con el fin de convertirlo, ¿qué? A vatios. Si hacemos esa conversión, me da que eso va a ser igual a 500 megavatios. Entonces, ese calor de entrada va a ser igual al flujo ¿de qué? Flujo másico, que es 3 toneladas, es flujo másico, ¿sí? Por hora multiplicada, ¿por qué? Por el poder calorífico. Entonces, el calor que suministra el carbón va a ser igual al flujo másico de carbón por su poder calorífico. Entonces, he calculado el Q sub H. Entonces, conozco el trabajo, conozco el Q sub H, por lo tanto, puedo conocer ¿qué? La eficiencia térmica. Y de esa forma, entonces, calculo que la eficiencia térmica de esa planta. Entonces, observamos, voy a... Observamos acá la eficiencia térmica. Sería el trabajo, que es 150 megavatios. Convertí esto a megavatios para tener que uniformidad de ¿qué? De unidades. Entonces, al hacer estas multiplicaciones, estas operaciones, obtuvimos que Q sub H es igual a 500 megavatios. Entonces, 150 dividido entre 500 megavatios nos da 0.3 es igual al 30%. Ustedes podrán decir, no, pero es que 30% es una eficiencia muy pequeña, pero esa es la realidad. Las máquinas térmicas son muy deficientes. Si nosotros hablamos también del motor de un carro, está alrededor de ¿qué? Del 30%. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente, mejorar esas eficiencias como ingenieros. En el caso de los motores de combustión, entonces, lo que se busca es aumentar ¿qué? La eficiencia térmica. Entonces, esa eficiencia, podemos conseguir mejores eficiencias si yo tengo una relación de compresión mayor.
Entonces, ¿se mejora qué? La eficiencia. Entonces, por eso vemos que en la actualidad los motores a combustión antiguamente tenían una relación de compresión aproximadamente de 6. Ahorita nos hablan de 8, de hasta 10. ¿Sí? De 6 me podía trabajar con cualquier combustible. A medida que aumento la relación de compresión en un motor de combustión, entonces se debe mejorar el combustible. Entonces, por eso inicialmente se empezó a mejorar la combustión, a subir la relación de compresión con el fin de que la gasolina no se autoencendiera, sino que cuando llegara a su punto muerto superior, entonces ella resistiera esa compresión y la chispa la encendiera. Pero si se aumentaba la relación de compresión, ella se incendia. Entonces produce que una ignición prematura, donde el motor empieza a cascabelear, que es lo que llaman las detonaciones, empieza a autodetonarse. Entonces se pierde mucha eficiencia y esa máquina va a trabajar mal. Inicialmente, para solucionar ese problema en los motores de combustión, se trabajó con el tetraetilo de plomo, que mejoraba la relación del octanaje. Entonces, ¿por qué? Porque los estudios demostraron que una gasolina de alto octanaje podía resistir altas compresiones. Entonces, ese alto octanaje se producía mezclando la gasolina con tetraetilo de plomo. Pero ese tetraetilo de plomo, entonces, cuando ocurre la combustión, el tetraetilo de plomo, entonces, es contaminante. Entonces, de ahí desapareció. Y entonces, en la actualidad se utilizan gasolinas, digamos, puras, ¿sí? De alto grado de octanaje, y eso lo que hace es que es más costosa la gasolina. Debido a eso, entonces, se sacó del mercado las gasolinas con tetraetilo de plomo, entonces, que son lo que llaman ahora gasolinas ecológicas. Bueno, entonces, eso para hacer una breve explicación sobre esto. Y los motores a combustión también tienen una eficiencia aproximadamente del 30, 35, ya utilizando buenos combustibles y que aumentando la relación de compresión se han llegado a eficiencias del 38 al 40% en esas máquinas. Pero sin embargo, el 60% se está perdiendo y es lo que nosotros mandamos al medio ambiente, entonces lo estamos contaminando. Lo primero que se hizo fue sacar los motores de 2 tiempos, porque el motor de 2 tiempos entonces tiene la propiedad de que para que funcionen 2 procesos al mismo tiempo y disminuir el ciclo, entonces se alcanza a perder gasolina sin quemar o combustible sin quemar hacia el medio ambiente. Entonces se tenía un gran problema de contaminación más severa al mandar el combustible al medio ambiente sin quemar. Entonces, debido a eso, los motores grandes de 2 tiempos desaparecieron. Después vino otros convenios y ya desaparecieron los motores pequeños de 2 tiempos. Todavía quedan muy pocos, pero muy pocos en algunas motos que tienen de colección y eso. Por eso en la actualidad ya no se producen motos de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque son muy contaminantes. Debido a que su ciclo es de 2 tiempos, entonces o sea, ¿qué es un ciclo de 4 tiempos y 2 tiempos en un motor de combustión? Que para que dé una vuelta el eje de un motor en una máquina a 2 tiempos, ¿sí? Da una vuelta por ciclo, mientras que en un motor a 4 tiempos, para completar el ciclo, necesita dar 2 vueltas, ¿sí? Entonces, por esa razón, un motor de 2 tiempos era mucho más rápido, más veloz que uno de 4 tiempos. Porque para realizar los 4 tiempos se necesitaban 2 vueltas del eje.
Mientras que en 2 tiempos, para producir el ciclo se necesitaba ¿qué? Una vuelta del eje. Pero debido a las pérdidas, ¿sí?, que habían de combustible, entonces se bajaba un poco la potencia de esas máquinas, debido a que se desperdiciaba combustible. Bueno, entonces eso era una pequeña introducción sobre qué, sobre las máquinas térmicas y sobre la parte ecológica que nosotros debemos trabajar. Entonces, el problema que nosotros desarrollamos acá fue el problema 621. Vamos a trabajar ahora con el problema 622, que se relaciona con un motor de automóvil. Un motor de automóvil consume combustible a razón de 22 litros por hora y entrega a las ruedas una potencia de 55 kilovatios. Si el combustible tiene un poder calorífico de 44.000 kilojulios kilogramos y una densidad de combustible de 0.8 gramos por centímetro cúbico, determine la eficiencia del motor. Bueno, entonces, ¿qué conocemos acá? Conocemos que la potencia que me va a producir ese motor es de 55 kilovatios. Resulta de que para yo poder buscar el Q sub H, la energía que se le entrega al motor, debo multiplicar ¿qué? El flujo másico por su poder calorífico. Pero aquí me están dando a razón de 22 litros hora. Litros hora es volumen por unidad de tiempo. Entonces, para yo convertir ese volumen por unidad de tiempo a unidades de masa por unidad de tiempo, debo multiplicar ¿por qué? Por la gravedad. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Flujo volumétrico va a ser igual a 22 litros. Entonces, decimos, un metro cúbico tiene 1000 litros y una hora 3600 segundos. Entonces, me da que el flujo volumétrico es igual a 6.11 por 10 a la 6 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Donde el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico por la densidad. Yo conozco la densidad, que es de 8 gramos por metro cúbico. Hago las conversiones y multiplico este 6.11 metros cúbicos por segundo. Al convertir la densidad, obtengo que esto va a ser igual a 4.88 por 10 a la menos 3 kilogramos segundo. Entonces, ya conozco el flujo másico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puedo hallar el ¿qué? El Q sub H, donde el Q sub H va a ser igual al flujo másico por el poder calorífico, que son 44.000 kilojulios kilogramos. Entonces, ese Q sub H vale 214.72 kilovatios, donde la eficiencia va a ser igual a ¿qué? Al 25%, 0.25, que es igual al 25%. Entonces, observamos acá que esta es una forma de ¿qué? De valorar lo que es las máquinas térmicas. Aquí, ¿qué es? Observe que esto es para una máquina térmica propiamente dicha. Entonces, básicamente ustedes observan de que el depósito de alta temperatura cede calor, ¿sí? Sale trabajo y se pierde el calor. Esto es el esquema. Ojo con el sentido de las flechas. Porque esto es en el fin de convertir energía en trabajo. Entonces, para convertir energía en trabajo, debo utilizar este esquema. Pero entonces, el otro esquema que yo puedo utilizar, y que es el enunciado que vamos a ver, es el del refrigerador. Entonces, si yo tengo una nevera, ¿cuál es el objetivo de la nevera? Enfriar. Entonces, ¿producir qué? Un Q sub L. ¿Sí? Entonces, yo quiero producir un Q sub L. Entonces, el trabajo acá no va a ser ya para la máquina térmica, para el refrigerador, entonces va a ser Q sub L sobre el trabajo. Ese va a ser la eficiencia térmica ¿de qué? De un refrigerador. Y observe que el sentido de los flujos va a cambiar. ¿Por qué le está entrando a trabajo? Porque, por ejemplo, tenemos una nevera. Para que esa nevera trabaje, debo introducirle un trabajo, que no es nada más
que un trabajo eléctrico. Entonces conecto yo esa nevera a una fuente de energía, entonces significa que le está entrando trabajo. ¿Sí? ¿Para qué? Producir ¿qué? Un QSL, para poder ¿qué? Enfriar. Porque el objetivo del refrigerador es que producir un QSL. Vamos a ver también más adelante que existe que un QSH. ¿Qué es el QSH? El calor que se desecha hacia el reservorio. Si nosotros miramos una nevera, mucha gente utiliza para secar algunas prendas cuando en los días que están lluviosos se colocan unas prendas en la parrilla esa que tenía la nevera en la parte de atrás. Eso no es nada más que un condensador que desecha el calor hacia el medio ambiente. Entonces, por eso es de alta temperatura. En países que tienen estaciones, entonces utilizan el QSH ¿para qué? Para calentar los espacios, las habitaciones. Entonces significa que en la parte exterior tienen temperaturas de -4, -10 grados centígrados. Entonces, aprovechando esas condiciones, construyen unas máquinas térmicas que van a producir calor y se conocen esas máquinas como bombas de calor. Lógicamente, para que trabajen, esas bombas de calor deben que conectarse a la energía. Pero se ha demostrado entonces que es mucho más económico. Entonces comparan que si yo coloco, que voy a construir una máquina de estas, si coloco una resistencia y le coloco calor, entonces me evitaría que toda esta máquina. Pero entonces se dan cuenta que el consumo de energía es mayor en la resistencia que en la máquina térmica. Entonces son mucho más económicas calentar un espacio con una bomba térmica que utilizando corriente eléctrica directamente. Entonces, por esa razón se construyen las bombas de calor. Vamos a ver si tengo otro problemita acá. Bueno, no, acá ya tengo de qué, de refrigeración. Entonces, vamos a ver, entonces, este es el enunciado de Kelvin Plan que lo vamos a utilizar ¿para qué? Para efectos de máquinas térmicas, o sea, que reciben calor de una fuente de alta temperatura. ¿Qué debemos decir más de estos equipos? Si nosotros planteamos lo que son las eficiencias, observamos de que, entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo aumentamos la eficiencia? Entonces, minimizando este calor. Si yo minimizo este calor, por los principios de Kelvin Plan, que me dice que ninguna máquina térmica funcionará sin que exista un QSL. Entonces, siempre debe existir ¿qué? Un QSL. Y la pregunta es, ¿qué tan pequeño debe ser este QSL? Entonces, este QSL debe ser tan pequeño que me produzca la mayor eficiencia de esa máquina. Entonces, hubo un investigador que recibe el nombre de Carnot. Carnot hizo ese estudio, el estudio de cuándo una máquina era más, o cuál era la mayor eficiencia que puede tener una máquina. Entonces se responde que la máxima eficiencia que puede tener una máquina es la eficiencia de Carnot, que es un tema que vamos a estudiar específicamente. Entonces, ¿cómo fue o cómo calculamos la eficiencia de Carnot, que es la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica? Pero es pertinente entonces mencionarlo desde ahora, porque es una pregunta que siempre nos hacemos cuando hacemos el estudio. Bueno, sí, hay un QSH. Entonces, la máxima eficiencia la obtengo con un QSH ¿qué? Pequeño. ¿Y qué tan pequeño debe ser el QSH? Entonces, esa respuesta me la da ¿qué? Carnot. Bueno, entonces ya hicimos dos problemitas acá de esto, entonces vamos a continuar con los refrigeradores.
amigos? Bienvenidos a este nuevo video de termodinámica en donde... Bueno, entonces el otro tema que vamos a ver es el enunciado de ¿qué? De Clausius. Él aplica entonces para refrigeración. Ojo, muchas veces en los exámenes de estados les preguntan el enunciado de Kelvin Planck, ¿para qué cumple? Para efecto de ¿qué? De las máquinas térmicas propiamente dichas. Y el enunciado de Clausius cumple ¿para qué? Para los refrigeradores. Son dos enunciados que muy a la par, muy paralelos. Veremos la segunda parte de la clase sobre la segunda ley de la termodinámica. Si no han visto la primera parte, los invito a que lo hagan. Aquí está el link para que puedan ver ese video y se pongan al tanto de lo que hablaremos en esta clase. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos, espero que les sirva, espero que les guste. Aquí vemos el contenido de esta presentación, iniciaremos con una introducción, recordando un poco de lo que ya hemos hablado sobre la segunda ley de la termodinámica. Después definiremos refrigerador y bomba de calor para finalizar con un enunciado de la segunda ley, el enunciado de Clausius. Bien, entonces recordemos que la segunda ley de la termodinámica es la que nos dice que la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. No puedo utilizar toda la energía a mi antojo para transformarla de un tipo a otro tipo, sino que hay cierta calidad y la naturaleza hace que los procesos ocurran en una dirección. Definimos también en la anterior clase una máquina térmica y vimos que es ese dispositivo que utiliza calor y lo transforma en trabajo. Lo simbolizamos con el círculo como lo vemos en la diapositiva. Entonces él recibe calor de un depósito a alta temperatura o una fuente, un cuerpo hipotético que suministra calor sin cambiar su temperatura y transforma parte de ese calor en trabajo, y otra parte que no puede transformar en trabajo se va a un cuerpo que absorbe energía que llamaremos sumidero. Pues bien, la segunda ley en el primer enunciado que vimos nos dice que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia al 100%, es decir, nunca va a haber una máquina térmica que pueda transformar todo ese calor en trabajo, siempre va a haber una parte de ese calor que debe irse al sumidero, una parte que será calor de desecho. Y para medir la eficiencia de esas máquinas térmicas se utiliza precisamente lo denominado eficiencia térmica, que es una comparación entre lo que se está obteniendo en la máquina con lo que se le está dando para obtener eso. Es decir, se está comparando, se está dividiendo el trabajo neto de salida, el trabajo que se obtiene por medio de la máquina térmica, con el calor que entra a la máquina, el calor de entrada. De esa manera podemos saber qué tanto de ese calor se transformó en trabajo y qué tal fue el desempeño de esa máquina para transformar el calor en trabajo, que es su función. Pues bien, entrando en materia, vamos a definir ahora lo que es un refrigerador. Un refrigerador es un dispositivo que se utiliza para transferir calor de un medio a baja temperatura a un medio a alta temperatura. Nosotros sabemos que naturalmente el calor va a fluir desde un cuerpo caliente a un cuerpo frío, desde un medio de alta temperatura a un medio que está a más baja temperatura. Pues si queremos hacer que el calor fluya en sentido opuesto, desde el medio a baja temperatura al medio a alta temperatura, necesitamos usar uno de estos, un refrigerador, que tomará calor de un medio a baja temperatura y lo llevará a un medio a alta temperatura. Eso sí, utilizando un trabajo para ello. Le damos un trabajo y hacemos que el calor pase del sitio frío al sitio caliente. Y la función de estos refrigeradores es mantener un espacio a baja temperatura. Para eso es que han sido diseñados.
Vamos a ver un poco qué es lo que hay aquí adentro. Dentro de ese círculo podemos tener algo como lo que estamos viendo ahora en la diapositiva, que es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, que hacen calor, pero donde se transforma el líquido en vapor. Pues bien, tenemos un fluido girando o corriendo por esos 4 dispositivos, y como cuando una sustancia se transforma de líquido a gas absorbe calor, y cuando se transforma de gas a líquido libera calor, se tiene el efecto deseado. Se absorbe calor por el evaporador debido a que la sustancia absorbe calor para poderse transformar en gas, y lo libera en el condensador debido a que el fluido libera calor al transformarse de gas a líquido. Ahí tenemos un fluido que llamamos refrigerante circulando por esos dispositivos, y así se logra el efecto de llevar el calor de un sitio frío a uno caliente. Aquí vemos nuevamente este ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Como les comentaba, el fluido de trabajo es un refrigerante, que es un fluido que generalmente cambia de fase a temperaturas bajas, y vemos que hay 4 estados principales, 4 condiciones para ese refrigerante. Recordemos que cuando hablamos de un cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, hablamos de procesos. Pues bien, acá tendremos 4 procesos diferentes. El proceso 1-2, que es por el paso del compresor; el proceso 2-3, que es el que se da en el paso por el condensador; el proceso 3-4 por la válvula de estrangulamiento; y el proceso 4-1 por el evaporador. Como retorna a su estado inicial, a esto lo llamamos ciclo. Por eso se llama ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Pues bien, en el proceso 1-2, este fluido tiene un incremento en su presión y un incremento en su temperatura. En el proceso 2-3 hay una disminución en la temperatura porque se le está robando calor al fluido. En el 3-4 hay una disminución de presión y temperatura debido al estrangulamiento, y entre 4 y 1 hay un aumento de temperatura debido a que se le está dando calor a ese fluido. De esa manera, por medio de un trabajo, se hace que fluya el calor de la manera deseada y se mantenga un espacio refrigerado. Un ejemplo de la vida real de este ciclo es el que vemos en la nevera o en el refrigerador que tenemos en la cocina. En esas neveras o refrigeradores vemos que hay unos espirales en la parte posterior. También habrán otros espirales internamente, pero se encuentran ocultos. Y lo que pasa allí es que tenemos los dispositivos que habíamos mencionado. Si reorganizamos esto de otra manera, tenemos algo como esto. Lo que vemos en la parte derecha de la diapositiva, tendremos un condensador, que son los espirales de la parte de atrás de la nevera. Por eso es que en ocasiones está muy caliente, porque allí se está liberando calor. Tendremos un compresor en la parte interna, un evaporador y una válvula de expansión, que son los 4 dispositivos
que habíamos mencionado. Aquí lo vemos, el compresor, el condensador, el evaporador y la válvula de estrangulamiento. Por lo que aquí tenemos un refrigerante circulando, cumpliendo un ciclo, y estamos llevando a cabo el ciclo mencionado, el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Para medir el desempeño de este tipo de dispositivos se utiliza el coeficiente de desempeño, que es la magnitud que estamos observando en este momento en la diapositiva. Es una comparación entre el objetivo de ese dispositivo y lo que estamos dando para que se cumpla ese objetivo, es decir, el calor que se le roba al sitio refrigerado, que es el objetivo, extraer calor de un sitio refrigerado, sobre el trabajo que estamos dando para que eso se cumpla. Esta ecuación también se puede expresar como el calor que se saca del sitio refrigerado, que llamamos Q sub L, sobre el calor que va al medio caliente, que llamamos Q sub H, menos el calor que se le roba al sitio refrigerado. Esto debido a que si hacemos un análisis, un balance de energía, un análisis de primera ley, un balance de energía en el sistema total, vamos a obtener que el calor neto de entrada será el calor que va al medio caliente menos el calor que entra al medio frío. Es un balance sencillo como el que habíamos visto en la primera parte de este tema. Reorganizando términos, obtenemos la última parte de la ecuación, que nos dice que el coeficiente de desempeño de ese refrigerador es 1 sobre QH sobre QL menos 1. Bien, si a este tipo de dispositivos lo utilizamos para darle calor a un espacio, para darle una calefacción a un sitio, es decir, nuestra atención se fija en el sitio donde se libera el calor y no en el sitio donde se extrae el calor, lo llamamos bomba de calor. Es decir, la bomba de calor es un dispositivo que mantiene un espacio caliente y tiene el mismo ciclo del refrigerador, solo que ahora el coeficiente de desempeño será Q sub H, el calor que está yendo al sitio caliente, sobre el trabajo que estamos dando para que eso ocurra, porque la función ahora es mantener el espacio caliente. De nuevo, teniendo en cuenta que el calor neto de entrada es Q sub H sobre menos Q sub L, obtendremos otras formas de la ecuación, que son las que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Cuando un ciclo de estos es utilizado como bomba de calor y como refrigerador, los coeficientes de desempeño se relacionan por medio de la última ecuación, que viene de trabajar con estas dos ecuaciones que vemos en la parte de arriba de la diapositiva. Bien, conociendo qué es un refrigerador, qué es una bomba de calor, podemos enunciar la segunda ley de la termodinámica de una nueva manera por medio del enunciado de Clausius, el cual nos dice que no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a otro más caliente. Es decir, la naturaleza, o por la naturaleza, no va a fluir calor de esa manera. No va a fluir calor desde la parte externa que está fría a una plancha que está caliente. Para que ocurra eso necesitamos algunos dispositivos que mencionamos anteriormente, un refrigerador, una bomba de calor. Naturalmente no va a ocurrir, por eso es que este enunciado dice que no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea esa transferencia de calor. Debemos utilizar un refrigerador para que eso ocurra. Eso es lo que nos dice el enunciado de la segunda ley. Y finalmente, para terminar, vamos a definir lo que es una máquina de movimiento continuo o máquina de movimiento perpetuo. Estas son máquinas que violan las leyes de la termodinámica. Son máquinas que se pueden diseñar, pero como no se tiene en cuenta a las leyes de la termodinámica, no pueden realizarse en la vida real, no van a cumplir su función. Y son de dos tipos: máquinas de movimiento perpetuo, cuando están infringiendo o violando la primera ley de la termodinámica,
y máquinas de movimiento perpetuo tipo 2 cuando están violando la segunda ley de la termodinámica. Bien, realicemos un repaso de lo que vimos en esta clase. Iniciamos recordando que, de acuerdo a la segunda ley, la energía tiene calidad y los procesos ocurren en una dirección. También definimos lo que es un refrigerador. Dijimos que es un dispositivo utilizado para mantener un espacio refrigerado, transfiriendo calor desde un sitio frío a un sitio caliente. Y una bomba de calor es un dispositivo que utiliza el mismo ciclo, pero cuya función es mantener un espacio caliente. Enunciamos nuevamente la segunda ley, ahora por medio del enunciado de Clausius, que nos dice que no es posible proceso alguno cuyo único resultado sea la transferencia de calor desde un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. Y finalmente definimos lo que era máquinas de movimiento perpetuo, que son máquinas que violan las leyes de la termodinámica, la primera o la segunda. Bien, aquí les dejo algunas recomendaciones, unos libros. Bueno, ese es el enunciado de Clausius. Entonces, Clausius aplica ¿para qué? Para refrigeradores. Entonces, vamos a solucionar un problemita de refrigeradores. Entonces, acá me aparece un problema de refrigerador. Nos dice, un almacén de alimentos se mantiene a menos 12 grados centígrados mediante un refrigerador en un entorno de 30 grados. La ganancia total al almacén se estima en 3.300 kilojulios hora. Y el rechazo de calor en el condensador es de 4.800 kilojulios hora. Determine la entrada de potencia del compresor y el coeficiente de operación del refrigerador. Nosotros sabemos que el COP, como usted se dedujo allá en la, va a ser igual a 1 sobre Q sub H sobre Q sub L menos L. O podríamos plantearlo que va a ser igual a Q sub L sobre el trabajo. Y aplicando los mismos conceptos, llegamos que acá. Aplicando el mismo concepto de que... Profesor, ¿podría compartir pantalla? Ah, ya, gracias. Bueno, decíamos que el enunciado dice, es el problema 642 de la CENGEL, séptima edición. Dice, un almacén de alimentos se mantiene a menos 12 grados mediante un refrigerador en un entorno de 30 grados centígrados. La ganancia total del calor al almacén se estima en 3.300 kilojulios hora y el rechazo de calor en el condensador es de 4.800 kilojulios. Determine la entrada de potencia del compresor y el COP de refrigeración. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que yo debo extraer de ese cuarto 3.300 kilojulios hora. ¿En dónde está eso? Acá. Entonces, yo puedo decir que ese Q sub L va a ser igual a 3.300 kilojulios sobre hora. El Q sub H es el calor de rechazo, va a ser igual a 4.800 kilojulios sobre hora.
Entonces me pregunta cuál va a ser ¿qué? El trabajo. Determina la entrada de potencia al compresor. Entonces el trabajo por unidad de tiempo es potencia. Acá yo tengo entonces también Q punto. Esto es potencias. Esto va a ser Q punto y trabajo para poderlo hallar. Esto yo puedo llegar y decir que el trabajo, entonces, si yo llego y hago un balance de energía acá, entonces voy a decir que todo esto es mi sistema y valoro que lo que entra va a ser igual a lo que sale. En otras palabras, ¿qué está entrando? Q sub L y trabajo, y sale ¿qué? Q sub H. Entonces me quedará que la potencia va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. ¿Sí? Mediante este balance de ¿qué? De energía. Lo que entra debe ser igual a ¿qué? A lo que sale. Únicamente a mi frontera la está haciendo atravesada. ¿Por qué? Por trabajo, calor que sale, calor que entra. Entonces, mediante este balance de energía puedo hallar que el calor va a ser igual a Q sub H menos Q sub L. Entonces, puedo entrar a ¿qué? A solucionar. Que Q sub H menos Q sub L va a ser igual a 1500 kilojulios hora. Sería 4800 menos 3300. Y el COP va a ser un Q sub H sobre Q sub L menos 1. Reemplazo ese valor y obtengo que el COP de refrigeración va a ser igual a 2.2. Es importante anotar acá que el coeficiente de operación, por eso se llama coeficiente de operación, pero se plantea exactamente igual que una eficiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere? Producir frío. ¿Y cuánto nos cuesta? El trabajo. O igual como planteamos para el otro de energía. ¿Qué es lo que queremos? Producir trabajo. ¿Y cuánta es la energía? ¿O cuánto nos cuesta? Que es el Q sub H en el caso del otro esquema. Observamos nosotros también que el esquema que yo planteo para un refrigerador son con las flechas, el del Q sub L entrando, este trabajo entrando y saliendo Q sub H. En el caso de las máquinas propiamente es Q sub H entrando, saliendo trabajo y saliendo Q sub L. Entonces, estos son invertidos en el caso de producir trabajo y este es en el caso de producir ¿qué? Calor. Bueno, entonces nos da que el COP va a ser igual a 2.2. Bueno. Bueno. Vamos a solucionar otro problema. Aquí, pues, estos, si nosotros los vamos 3.300 kilojulios hora para expresarlo, ¿qué? En kilovatios. ¿Sí? Aquí lo tenemos, esto es en kilojulios, ¿qué? Hora. Entonces lo podemos pasar a kilojulios segundo. Ahora, una hora tiene 3.600, entonces, segundos. Entonces, dividido 1.5 dividido entre 3.600 y debe dar este valor. Debe dar este valor. Otro problema dice,
Una máquina térmica recibe calor de una fuente de calor de 1200 grados centígrados y tiene una eficiencia térmica del 40%. La máquina térmica realiza un trabajo máximo de 500 kilojoules. Determine el calor suministrado a la máquina térmica por la fuente de calor, rechazando el calor rechazado al sumidero y la temperatura del sumidero. Bueno. Entonces, si esto es una máquina térmica, este es el esquema de una máquina térmica. ¿El tomate hace? A 4.000 el kilo de tomate. Antes de vivir en el pasado. Bueno, se me desacomodó ahí el problema siguiente. Bueno, usted dice, una máquina térmica recibe calor de una fuente de calor de 1200 grados centígrados. Compré esta porque la otra 3 copas. Mira. Bueno. Aquí tenemos lo que es una máquina térmica. Entonces, una máquina térmica recibe calor de una fuente de calor a 1200 grados centígrados. Entonces, la fuente de calor será esta que se encuentra acá, el T sub H. Bueno, aquí mirando este problema, entonces ya es del ciclo de Carnot. Entonces, esto todavía no lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es el próximo tema? Entonces, iremos a ver esto que en el próximo tema. Mirando acá, esto es del ciclo de Carnot. Entonces, cuando nos hablan de trabajo máximo, el trabajo máximo se efectúa ¿con qué? Con la eficiencia de Carnot. Con una máxima eficiencia obtenemos ¿qué? Un máximo trabajo. Entonces, este lo solucionamos ¿por qué? Por Carnot. Entonces, esto es, digamos acá. Estamos buscando es otro de refrigeración. Esto es de una máquina térmica, pero lo solucionamos por Carnot, porque nos están preguntando sobre máximas eficiencias.
Bueno, entonces vamos a plantear este problema que nos dice un condensador. Bueno, vamos a repasar entonces, este es el ciclo de refrigeración por compresión. Entonces, el ciclo de refrigeración consta ¿de qué? De un compresor, un condensador, un evaporador y una válvula de estrangulamiento. Ese es el ciclo de compresión, ¿sí? De refrigeración. Entonces, vamos a ubicarnos en una nevera, que es la que nosotros conocemos. En un refrigerador, lo que aparece en la parte de afuera, esa parrilla, ¿sí? Esto es mostrando una nevera de las antiguas. Entonces, esto es lo que se conoce como el condensador. El evaporador es otro serpentín, que es lo que lo que va dentro del que nosotros llamamos el congelador. Ese va a ser un intercambiador de calor que lo llamamos ¿qué? Evaporador. ¿Por qué se llama evaporador? Porque el proceso que él va a hacer es evaporar. Este es un compresor. Un compresor es el que le aporta energía ¿qué? A un gas. Entonces significa que si aquí entra con calidad, él debe entregarlo acá como vapor, porque los compresores trabajan es que con vapor. Si entra líquido, ellos se dañan. Entonces, el evaporador el fin es de garantizar que aquí va a entrar ¿qué? Gas. Del compresor sale como gas. Y el condensador, ese gas, debe entregarlo como ¿qué? Como líquido. O puede entregarlo con ¿qué? Con una calidad. Con el fin de que acá, al acabarlo de estrangular, entonces él se acabe de convertir ¿qué? Entra ¿qué? Un que puede entrar aquí con calidad. Y el evaporador se encarga de ¿qué? De evaporarlo. Entonces, ese es el ciclo de refrigeración. Entonces, lo que está, el serpentín que está por fuera de la nevera es lo que nosotros conocemos como condensador, y lo que está dentro del congelador como evaporador. El compresor es lo que nosotros llamamos la unidad, y la válvula de estrangulamiento, en el caso de las neveras domésticas, no es nada más que un pequeño tubo muy delgado que produce el mismo efecto de la válvula de ¿qué? De expansión. Ahora nos dice un condensador de una bomba de calor. ¿Cuál es el condensador? El que está acá arriba. Residencial, entra refrigerante a 134A a 800 kilopascal y 35. Entonces, el sentido de flujo es este. Entonces, la entrada al condensador va a ser esta. ¿Sí? Entra a una presión de 800 kilopascal y 35 grados centígrados y nos dan el flujo másico, kilogramos sobre segundo, 0.018 kilogramos sobre segundo. Y sale como líquido saturado. Sale como líquido saturado. En otras palabras, con calidad igual a ¿qué? A 0. A 800 kilopascal. O sea, la misma presión con que entra es la misma presión que sale. Consideramos que esa tubería es perfectamente ¿qué? Lisa. Si el compresor consume 1.2 kilovatios de potencia, determine el COP de la bomba de calor. Esto es que una bomba de calor. Y la tasa de absorción del calor del aire exterior. En otras palabras, nos están preguntando que Q sub H. Entonces, si nos preguntan el COP de la bomba de calor, entonces el objetivo de la bomba de calor, si esto es una bomba de calor, ¿sí?
Entonces, el COP, ¿qué es lo que nosotros perseguimos? Un Q sub H y el trabajo. Entonces, para la bomba de calor, planteo que el fin que tiene la bomba de calor es producir ¿qué? Q sub H. ¿Qué le introducimos a esa máquina para producir ¿qué? Q sub H? Un trabajo, una potencia. Entonces, COP va a ser igual a Q sub H sobre W. Entonces nos dan que el compresor consume 1.2 kilovatios de potencia. Determine el COP de la bomba de calor. El Q sub H. Entonces debo calcular el Q sub H. ¿Qué debo hacer? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a aislar y voy a estudiar este elemento que es el condensador. Lo voy a estudiar como un elemento de flujo permanente. Entonces, yo puedo cortar la tubería acá y eso y sacarlo con el fin de ¿qué? De estudiarlo. Conozco las condiciones de entrada, las condiciones de salida y planteo esto como flujo ¿qué? Permanente, donde digo que calor menos el trabajo va a ser igual a la masa que multiplica a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y hacemos ¿qué? El balance de masa y podemos calcular ¿qué? Este Q sub H. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo acá. Entonces, separamos ¿qué? El condensador de allá y decimos sistema abierto de flujo permanente. Cambio de energía entre el volumen de control es igual a 0, cambio de energía cinética y potencial igual a 0. Trabajo es igual a 0. Les planteamos la ecuación, ¿sí? Tal como lo hicimos. Estos términos es 0, estos términos es 0. Esto es 0 y me queda que calor menos la sumatoria de la masa de entrada por su entalpía menos la sumatoria de la masa de salida por su entalpía es igual a 0. Es una sola entrada, una sola salida, y entonces me quedará que la masa de entrada por su entalpía menos la masa de salida por su entalpía es igual a 0. Pasando estos términos acá, nos quedará que masa de salida, pero la masa que sale es igual a la masa que entra, entonces simplemente decimos que es un flujo de masa por su entalpía de salida menos su entalpía de entrada. Conocemos entonces que está a 800 kilopascal y 35 grados centígrados, ¿sí? Y la salida, 35,800, sale a 800 y sale con calidad igual a 0. Aquí está como sobrecalentado, entonces buscamos. Miramos el enunciado. El flujo másico es 0.018 kilogramos. Conocemos que entra una de 800 kilopascal y 35 a razón de 0.12 y sale como líquido saturado. Entonces, con calidad igual a 0. Eso es lo que yo conozco. Esto es lo que conozco. Esto es lo que conozco. Si sale como 800, entonces me voy a las tablas. Y para 800, si sale como
líquido saturado, entonces calidad es igual a 0, entonces corresponde ¿qué? A una H sub F, que es de 95.47. .47, como pueden observar ustedes la entalpía. La saco, ¿por qué? Porque está como líquido saturado, corresponde que a una H sub F, que va a ser igual a 95.47. Si está como líquido saturado, su temperatura corresponde a 31.31. De esa forma, entonces, hallamos la salida, la entrada. Entonces, conozco presión y temperatura. Para 800, su temperatura es de 31.31, pero está a 35, entonces significa que la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, por lo tanto, esto se encontrará como vapor sobrecalentado. Bueno, si está como vapor sobrecalentado, debo escribirlo acá entonces. Vapor sobrecalentado. Entonces me voy a las tablas de vapor sobrecalentado. A ver si la tengo acá. Exacto, para presión de 0.8 megapascal y temperatura ¿de qué? De 35. Entonces no conozco la temperatura de 35, no aparece acá. Entonces debo interpolar entre la temperatura de saturación, que es de 31.31 y 40. ¿Sí? Ahí se encuentra que el 35. La entalpía vale 267.29 y la de 40, 276.45. Realizo esta interpolación, entonces, por favor, metan estos datos a la calculadora y me calculan el H. Esa H, entonces, la obtengo de ahí, de esa interpolación, y me dio 271.22. 271.22. Acá no tiene razón hablar de calidad, entonces ya conozco las entalpías, entonces puedo irme a calcular ¿qué? El calor. El calor va a ser igual al flujo másico, que lo conocemos, que es 0.018, ¿sí? Por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. La entalpía de salida es 95, la entalpía de 271, eso me da 3.16 kilojoules sobre segundo. Entonces, ¿qué significa ese signo negativo? Ese signo negativo significa que se está perdiendo calor. ¿Que estamos perdiendo qué? Calor. Entonces, yo conozco acá, entonces ya el valor de ¿qué? El valor del calor que se está perdiendo acá. Eso con el fin, esto va a hacer ¿qué? Si nosotros miramos en la máquina, el calor que se está perdiendo de acá entra ¿qué? A la máquina. Entonces, ese va a ser ¿qué? Ah, perdón, es en el condensador. ¿Sí? El calor que está saliendo del condensador va a ser Q sub H, que fue el que calculamos. Entonces, ya conozco ese Q sub H. Ese Q sub H entonces va a ser igual el problema me da, perdón acá. El curso H es el que usted calculó. El curso H, el del condensador. ¿Sí? Sí, es ese.
Entonces, me dice, pero resulta que aquí me dice el compresor consume 1.2 kilovatios. Eso significa que si yo conozco el Q sub L, el COP va a ser igual al Q sub H sobre el trabajo, entonces puedo calcular el ¿qué? El COP. 3.16 que me dio allá kilovatios sobre 1.2, me da que tiene un COP la bomba de 2.64. Entonces sabemos que en lo que son refrigeradores y eso, nos dan COP de 2.64. En los refrigeradores normales de los que nosotros tenemos domésticos, el COP está aproximadamente en 4. ¿Sí? Entre mayor COP, entonces tendremos mayor eficiencia en nuestro sistema. Entonces, los sistemas inverter tienen en la actualidad un COP que llega a 5. Entonces, ya obtenemos que mayor eficiencia en nuestras máquinas. Como yo conozco Q sub H y el trabajo, sé que Q sub L va a ser igual a Q sub H menos el trabajo, entonces eso me da que el Q sub L va a ser igual a 1.96. Este Q sub L vale 1.96, este Q sub H vale 3.16. ¿Qué me preguntan? El COP de la bomba de calor ya lo calculé. La tasa de absorción de calor del aire exterior. Entonces, la tasa de calor del aire exterior va a ser ¿qué? Q sub L, que va a ser 1.96 kilojulios sobre segundo. Bueno, entonces esa sería ¿qué? La solución de ese problema. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. Profe, Sí. ¿puede recomendarnos alguno de esos para realizar para realizar? Bueno, entonces ya miramos el libro de Sengel. Entonces, del libro de Sengel, mirar por acá. En el libro de Sengel se encuentra en el capítulo 6. Entonces podemos presentar acá el libro de Sengel. Este es el tema que vamos a ver mañana, la máquina térmica de Carnot. Entonces aquí vienen sobre qué, sobre las máquinas térmicas. Hicimos como 2 ejercicios de acá. Están las refrigeradores. Hay más problemas de refrigeración. Refrigeradores y bomba de calor, que es el último tema que vimos nosotros. Bueno, pero un problema que usted ve así que... O sea, más difícil. aquí tenemos el problema que hicimos, que acabamos de hacer, el problema 656, ¿sí? Este problema 651 lo pueden hacer. 651 para que aprendan a valorar cómo es
que valoramos ¿qué? El balance de energía. Tenemos que hacer primero el balance de energía para solucionar este problema, para saber cuál es cómo debemos refrigerar. Aquí aparece el 657, entonces me dan condiciones de ¿qué? Del evaporador, parecido ¿qué? Al anterior. Este también es un buen problema. ¿Sí? Eso con respecto ¿qué? Al tema que hemos visto. Mañana entonces vamos a ver máquinas de movimiento perpetuo. ¿Qué es esto? Esto me sirve más que todo es para evaluar algunas máquinas. ¿Por qué? Porque muchas veces le proponen a uno, por ejemplo, un tesista. Voy a hacer una máquina que le voy a introducir 5 kilojulios de energía y me va a producir 20 kilojulios. Entonces resulta de que esa es una máquina de movimiento perpetuo. Porque según la primera ley, la energía no se multiplica, sino que ella permanece constante, y lo que hace la energía es transformarse. Entonces, si entra una energía menor y va a producir mayor energía, es una máquina de movimiento perpetuo. Quiere decir que no va a funcionar. Es una máquina de movimiento perpetuo, es aquella que viola la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, una máquina para que funcione, sea real, debe cumplir con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Si viola la primera ley de la termodinámica, entonces se conoce como máquina de movimiento perpetuo de primer grado, primera clase. Y si viola la segunda, como máquina perpetua de segunda clase. Bueno, eso con respecto a las máquinas de movimiento perpetuo. Proceso de máquinas reversibles e irreversibles. Entonces, esto es para hablar sobre ¿qué? Que las máquinas reales son que tienen pérdidas de energía. ¿Sí? Son irreversibles. Y las máquinas ideales son máquinas reversibles. Dentro de las máquinas reversibles, la más importante en los estudios es la máquina de Carnot, que es lo que vamos a estudiar mañana. Entonces, donde podemos obtener las máximas energías, las máximas eficiencias con Carnot. Y después viene ya un poco de ejercicios que son relacionados con ¿qué? Con el ciclo de Carnot, o sea, se mezclan los problemas. Entonces, los que yo les recomendaría fue los que vimos anteriormente. Mira, aquí hay otro que es un buen ejercicio, el 652, que está en los ejercicios de repaso, que también corresponde está el de este camión de refrigeración, ¿sí? Que ya son más reales, ¿sí? Son problemas que nosotros debemos tener en cuenta, básicamente. El 51, el 152 y el 142. Exacto. Listo, profe. Bueno, señores, entonces... Profe, ¿se lo podemos mostrar a usted para ver si nos quedó bien o alguna duda? Claro, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mañana continuamos con ¿qué? Con Carnot, tan pronto terminemos Carnot, que también es corto, no pienso meterme mucho en la parte teórica, sino darles en qué consistió Carnot, o en qué consiste Carnot, para empezar a solucionar problemas en base a Carnot. Bueno, entonces voy a tomar lista. Voy primero a detener la grabación. Hoy hay 31 personas. Ya tomé lista. Entonces, si no hay preguntas, se pueden retirar ya. Termodinámica. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, señores, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, ingeniero.
Hasta luego.